Buenas noches a todos los que se conecten nuevamente. Muchas gracias por la puntualidad y por la oportunidad de que todos podamos encontrarnos en esta aula virtual de Elévate Perú. Hoy tenemos nuestra última sesión de este diploma de gerencia y gestión estratégica del talento humano. Y así como el primer día que iniciamos con mucha energía, con mucha fuerza, pues hoy día continuamos. Mi nombre es Jorge Tixa, psicólogo de profesión, psicólogo organizacional, y hoy día pues vamos a hablar sobre lo que es la compensación y beneficios. Espero que todas estas sesiones hayan permitido no solamente sea una información más, sino que más bien poder hacer de esta información, poderla llevarlo a las diferentes actividades laborales que ustedes desarrollan. Para nosotros es muy importante tener una información actualizada y que ésta pueda ser valiosa en el uso de las actividades que ustedes realizan. Bien, sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Pues nuestro objetivo es primero contextualizar un poco lo que es la compensación y qué significan los beneficios. Vamos a identificar cuál es el sistema o la importancia de un sistema de compensación y algunas cualidades o características que se debe tener en cuenta. Bien, vamos a empezar hoy día entonces nuestro check-in y lanzo una pregunta a todos los que están participando en esta sesión, y lo que planteo es lo siguiente. ¿Cómo te sientes el día de hoy en una escala del 1 al 5, en donde 5 es estar fantástico, muy bien, muy animoso, a la expectativa? Ahora sí me gustaría que todos podamos participar y que podamos de repente aperturar el micro o escribir en el chat, ¿sí? Ya el chat también está habilitado, así que podemos escribir con toda confianza. Evelyn nos dice que se encuentra en un nivel 5, muy bien. Julie también en nivel 5, qué bueno que se encuentren muy animados, muy motivados para la tarea de hoy. Y eso me parece muy, muy interesante. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién se anima? Yasmín, muchas gracias, también se encuentra en un nivel 5, igual que Nicole. Gracias, gracias, gracias chicos por participar. Gracias Irma también por escribir. Denise, Alexandra, muchas gracias. Y lo último, ¿desde dónde nos conectamos? ¿Desde dónde nos estamos conectando? Rápidamente me pueden escribir por el chat o pueden aperturar su micro. Bueno, yo ahorita me encuentro en el Callao, entonces desde aquí estamos compartiendo en esta aula virtual de Elévate Perú. Aquí también ya me están escribiendo. A ver, Javier se encuentra desde Tarapoto, Indira Catacaos, saludos para todo Piura, Tumbes, al norte del país. Denise desde Huancayo, Nicole también está desde el Callao, muy bien. Irma desde Caraballo, Alexandra, San Juan del Lurigancho, Tacna, también seguimos con más Callao, gracias Marjorie. Lucas desde Salamanca, Ate, muy bien. Ruth desde Arequipa, muy bien. Tenemos estudiantes de todos los lugares o gran parte del norte y del sur del país y del centro, eso me alegra, muchas gracias, gracias Estrella. Y eso para mí es una alegría porque la propuesta de Lévate Perú es poder reunir a todos los jóvenes interesados en profesionalizarse y que esto pueda ser una oportunidad. La información y la formación que reciban a través de estos diplomas puedan generar valor en las actividades o en los puestos laborales en los cuales se están postulando o ya están posicionados en ellos. Bien, bien, bien. Entonces vamos a continuar. Muchas gracias por responder. Y ahora sí, vamos un poquito a conversar de esto. A ver, hay que entender lo siguiente. Toda organización tiene estrategias. Las estrategias son aquellos caminos que permiten alcanzar unos objetivos. Las empresas, las organizaciones tienen muchas estrategias. Y dentro de sus estrategias puede estar orientadas a la parte de la finanza, gestión humana, pero todas alineadas a la visión y a la misión. Para alcanzar una estrategia alineada a la visión, a la misión de la empresa,
Lo que toda organización hace es tener líderes. Todos los líderes de todos los equipos, de todas las áreas, de todas las gerencias, tienen una actividad, tienen una responsabilidad, y voy a decirlo de esta manera, tienen una tarea. Pero todas estas tareas de todos los grupos, de todos los equipos, de todas las coordinaciones, de todos los líderes y de todas las áreas, todas empujan a la organización hacia un objetivo que es la estrategia. Sin embargo, los líderes tienen y necesitan de las personas. Y el talento humano, las personas que conforman la organización, son las que aportan y dar valor con las actividades, con las tareas, con las responsabilidades que tienen dentro de la organización. Profesor, ¿todas ellas están alineadas a la descripción del puesto como vimos en la primera sesión? Sí, eso es así. Y la descripción del puesto está alineado a la visión, misión de la organización. Pero ¿por qué hago toda esta explicación? Para mencionar que tanto la estrategia como el liderazgo, perdón, como el liderazgo, todas ellas están alineadas a algo que es para mí muy importante, voy a retroceder, y es que todas ellas necesitan algo que es la relación, la interacción. No es posible que una organización tenga una estrategia y que la estrategia no baje y no se operativice a través de los líderes que dirigen o conducen o trabajan con personas, con objetivos concretos, actividades, responsabilidades, y todas ellas, todos estos elementos, tienen que estar interactuando, relacionándose para poder hacer que la empresa se establezca, crezca, se desarrolle. ¿Y por qué todo este preámbulo? Porque en este contexto vamos a hablar de lo que es el sistema de compensación, lo que es la compensación. El talento ingresa a una organización solo para que se le pague por alguna actividad, por alguna responsabilidad, por alguna tarea. ¿Qué es la compensación? ¿Qué tan importante es que el talento humano que ingresa a una organización esté muy claro de la importancia de la compensación y cuál es la diferencia con el salario emocional? De eso vamos a hablar, pero antes lanzo inmediatamente, gracias Indira, lanzo esta pregunta y nos vamos a ir rápidamente a Slido. Vamos a entrar a Slido y les voy a pedir que respondemos. ¿Qué crees que es la compensación? Profesor, no tengo idea. Lo que tú creas. Aquí no hay respuestas malas ni buenas, sino lo que estoy tratando de hacer es escuchar lo que tú consideras que es la compensación, lo que crees que es la compensación, ¿sí? Así que en este instante lo que vamos a hacer es entrar, vamos a entrar a slido.com, desde tu celular, pon Slido y te va a salir un link, escribes el número 1738868 y empiezas a responder, ¿sí? No necesitamos instalar nada, esta aplicación es muy amigable, rápida, y eso me parece muy interesante para utilizar en nuestras actividades y en estos trabajos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la compensación? Y empezamos a leer. Dice la retribución en salarios y beneficios que se le da a los trabajadores. Muchas gracias. Es la retribución de algo, es el pago de honorarios por nuestro trabajo, responsabilidades, gracias. Es la remuneración por un trabajo realizado. Por aquí nos responden, es un beneficio que se da a los trabajadores. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas. Me parecen muy buenas y gracias por la participación. Bien, dejamos aquí esta pregunta y vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Gracias acá están escribiendo un participante más. Vamos a darle espacio. Dice, es el pago que se les da a los colaboradores. ¿Ok? Esa respuesta la vamos a ir resolviendo durante toda la sesión. Y vamos con lo siguiente. Vamos a hablar del sistema de compensación, ¿sí? Cuando hablamos de compensación, estamos hablando de una serie de retribuciones
que reciben los colaboradores que trabajan, que forman parte de una organización. Es decir, esta serie de retribuciones son aspectos económicos, es decir, es su salario, porque uno en una organización recibe su salario y otros aspectos que no son económicos, que no son financieros necesariamente, pero el salario básico, con estos aspectos que no son económicos, con estos beneficios, ambos forman parte del sistema de compensación. Entonces, no es solamente el salario, el pago, sino que son beneficios adicionales, ¿sí? Que recibe la persona, que recibe el colaborador en una organización. Ambos hacen parte de la compensación. Vamos ahora a mirar este video que me parece interesante, que nos va a permitir identificar qué más o en qué consiste la compensación, ¿sí? Voy a dejar de compartir y vamos a ir al video. Permítame un momentito. Podríamos decir que la compensación. Listo. Vamos a escuchar este video, por favor. Primero me dan feedback si se escucha o me hacen un like y yo voy a entender que sí se está escuchando. Gracias. ¿Se logra escuchar? Por favor, denme un feedback o un like y con eso yo entiendo que sí se logra escuchar. Podríamos decir que las compensaciones son todo lo que una persona recibe a cambio de una entrega que hace a la organización a través de su trabajo y a través de su desempeño. Ahora, si analizamos bien todo lo que una persona recibe, hay dos ámbitos. Un ámbito monetario, cosas que podemos expresar en dinero, y un ámbito no monetario, es decir, que a las personas les importan, pero que sería difícil de expresar en dinero. Por ejemplo, dentro de lo no monetario, y que es una compensación, por ejemplo, está el tipo de jornada horaria, horario flexible, un trabajo desafiante, el estar cerca de donde vivo y no tener largas jornadas para llegar, por ejemplo. Fíjense que un elemento súper importante de la compensación no monetaria sería la calidad de mi jefe. ¿Saben ustedes que hay un estudio reciente de una consultora multinacional que dice que la gente no se va porque esté cansada de las empresas donde trabajan, se va porque están cansadas de sus propios jefes? Pero eso es mejor no decirlo muy fuerte, por lo menos por ahora. Entonces, ¿quién es mi jefe? También es parte de una compensación no monetaria, las proyecciones, el desafío, la variedad en la tarea, etc. Y por otro lado tenemos las compensaciones en su dimensión monetaria, y ahí hablamos del mix de compensaciones que está compuesto por tres elementos. La compensación monetaria es el sueldo, los incentivos, los beneficios. El sueldo podríamos decir que corresponde a aquella parte fija, la que no depende del desempeño. Existen sueldos que son determinados al interior de la empresa en función de los niveles de responsabilidad, de los niveles de importancia de las tareas, y que son ajustados también por variables de remuneraciones de mercado. El incentivo, la segunda forma del mix monetario de compensación, tiene que ver con el aporte que hago más allá de un determinado nivel de desempeño, algo que excede. Por ejemplo, el cumplimiento de una meta superior que se traduce en un bono, en un premio, eso es un incentivo. Y un beneficio es un premio que se entrega básicamente por el hecho de pertenecer a una empresa independientemente del desempeño que tengan las personas. Hoy día, por ejemplo, dentro de los beneficios, lo que está muy de moda son los beneficios flexibles. Antes tú llegabas a trabajar en una empresa y te decían, estos son los beneficios que tú tienes. Bueno, una persona joven decía, sí, pero todos estos beneficios tienen que ver para las personas que tienen hijos, y yo no tengo hijos. Entonces a mí no me llegan estos beneficios. Entonces hoy día ha cambiado, se han instaurado los beneficios flexibles, donde tú eliges los beneficios que para ti pueden ser más relevantes según tu posición social o familiar, etc. Por ejemplo, yo puedo elegir, si no tengo hijos, un beneficio puede ser financiamiento para comprar tecnología, o irme más temprano un día viernes si tengo hecha la tarea.
etcétera, etcétera. O sea, beneficios flexibles. Finalmente, hay que decir que las compensaciones, y dentro de ellas particularmente los incentivos, son la gran palanca de alineamiento que tiene la empresa entre sus propios intereses y los intereses de sus trabajadores. O sea, si usted quiere que las personas tengan un comportamiento acorde a un planteamiento estratégico, defina muy bien los incentivos, defina muy bien el sistema de compensación. Muy bien, muy bien, muy bien. Opiniones en relación a esto que hemos visto en el video. Y quisiera mencionar algo antes de continuar. Pueden escribir, recuerden que usted puede escribir y no hay ningún inconveniente, ¿sí? Lo que sí quiero mencionar, si es que alguien no quiere participar, es importante decir que la compensación va más allá del sueldo, vuelvo a reiterar, que es importante comprender que hay incentivos que las organizaciones entregan a los colaboradores y que es una forma, decía el especialista, que es un apalancamiento para uno el talento no rote o no salga de la organización, sino se quede dentro de ella. Es una forma que el colaborador también pueda encontrar una posibilidad de engagement, de compromiso, de identidad con la organización. Por aquí nos están escribiendo y Flor me dice, sí, ok, ok, perdón, leí mal. Entonces, lo que quiero decir que la compensación es muy importante y que ¿de qué depende establecer este sistema? Pues netamente de las organizaciones. Nosotros tenemos que tener claro que dentro de la ley peruana existe una serie de beneficios ya establecidos por ley. O sea, no hay nada nuevo en ese sentido, ¿sí? He sacado esta foto que ustedes pueden ver y hay una serie de beneficios que ya están por ley, ¿no? Ahora, va a depender en dónde nos encontramos, ¿sí? Todos estos beneficios se dan a grandes empresas, los que trabajan en tiempo part-time, por ejemplo, la CTS, la compensación por tiempo de servicio, no se brinda. Para las pequeñas empresas, por ejemplo, la asignación familiar no se da. Igual para la microempresa, las gratificaciones solo se dan para la pequeña empresa, y etcétera, etcétera. Lo que quiero decir que con esto es que los beneficios que ofrecen las organizaciones, como bonos, viajes, eh, posibilidades de poder hacer algún otro estudio, son, eh, son medidas, son parte de las políticas de las organizaciones para el que el talento, para que el colaborador, número uno, no salga de la organización, número dos, se comprometa con la organización y tenga una identidad, sienta que este espacio, que la organización se preocupa por él, por ellos, y que es importante saber que nuestra institución también nos otorga una serie de beneficios, vamos a llamarlo de esta manera, que van más allá del sueldo. Desde esta perspectiva, entonces, solo para refrendar y terminar de la idea es que la administración de la compensación, entonces, nos va a dar un sueldo base y prestaciones. Pueden ser, ya lo veíamos, bonos, que pueden estar más allá del desempeño. Ojo, hay muchas organizaciones que por tu desempeño o por alcanzar objetivos de áreas o gerencias o equipos, uno tiene un bono, ¿no? Un bono por ventas, un bono por incremento de leads o un bono por incremento de clientes, etcétera, etcétera. Y o número de participantes en una capacitación, por ejemplo, también uno puede tener una serie de bonos, pero todos estos están establecidos dentro de una política y la empresa diseña y establece todo eso, ¿no? Por eso es que el sistema de compensación finalmente son prácticas, son procesos que una organización, que una empresa implementa, pensando en retribuir a sus empleados, porque sabe que no necesariamente no es solamente pensar en un sueldo adecuado, sino también en otros beneficios que permitan atraer nuevo talento,
retener al talento que ya se encuentra en la organización y tercero, motivar. ¿Ok? Ahora, dentro de este contexto, al hablar de compensación, estamos hablando de una compensación total, obviamente. La compensación total está conformado por los sueldos, luego las variables, los incentivos que se nos entregan, pueden ser acá a corto, a largo plazo, eso tenemos que tenerlo claro. Nadie puede negar que la compensación total es importante para la organización y para los colaboradores. Por parte de la organización, establecer políticas, establecer todo un sistema de remuneraciones, de bandas salariales y a partir de allí establecer algunas políticas en función al puesto, en función a las responsabilidades, en función a una serie de criterios que también los vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de compensación que existen? Bueno, existen dos tipos de compensación, que son las directas y las indirectas, ¿sí? Y las vamos a visualizar en el siguiente esquema, ¿sí? Dentro de la compensación total, que es lo que veníamos mencionando y diciendo, eh, existe lo que es directo e indirecto. El directo acá puede ser financiera, compensación financiera es directa o indirecta. Ok, directo es el salario mensual, directo es o el salario por hora, el directo es los bonos, todo lo que es económico con bonos, comisiones, premiaciones, etcétera. Y la indirecta pueden ser gratificaciones, viáticos, movilizaciones, horas extras, beneficios sociales, ¿ok? Pero también existe un sistema de compensación no financiera, no monetaria necesariamente, es algo extra. Tenga cuidado y dése cuenta que estamos hablando de lo mismo y estoy utilizando distintos recursos para que usted lo contextualice. Entonces, la compensación total puede ser financiera y no financiera. En lo financiero puede ser directo, desde el salario, bono, comisiones, indirecta, gratificaciones, viáticos, horas extras. Indirecta porque no necesariamente yo esto tengo que hacer algo para recibir. Ok, directamente, ¿sí? Directamente. A veces muchas de ellas están en relación a lo que es la ley o lo que el reglamento peruano o la ley peruana en relación al trabajo, pues lo manifiesta, lo dice, o también si estamos en áreas comerciales o en gerencias en donde por alcanzar algún resultado o vuelvo a repetir, tipo de ventas, leads de visitas a la web, número de clientes, alcanzar algunos KPIs, etcétera, etcétera, anuales, tenemos un tipo de compensación. También la no financiera está en función a reconocimiento, desarrollo de carrera, salario emocional, y etcétera, 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 ¿sí? Recuerde que todo esto hace uso o forma parte de la compensación total. Si usted me entendió, entonces vamos con esta primera pregunta. Dice, ¿qué es la compensación indirecta? Le voy a pedir en este instante entonces que por favor ingrese Slido. El código es 1738868 y pueda responder. ¿Qué es la compensación indirecta? Tiene usted tres alternativas, elija una. Por favor, el tiempo corre. Y puede usted, si me comprendió, pueda responder inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es la compensación indirecta? Tenemos tres alternativas. Por favor, ingrese. Gracias por los que están ingresando. Y vamos a hacer tiempo. Muy bien. Listo. Tenemos aquí una respuesta que nos arroja acá la herramienta. Dice,
La compensación indirecta son los beneficios como seguros médicos, planes de pensiones, vacaciones pagadas, capacitación que la empresa ofrece a sus empleados como parte de un paquete de compensación. Y la respuesta es verdadera. Esa es la compensación indirecta. Muy bien, muchas gracias a los que han participado. Vamos a seguir avanzando. Vamos a hablar ahora también del diseño de estructuras salariales. ¿Qué estamos diciendo, de qué estamos hablando? A ver, cuando hablamos de un diseño de estructuras salariales, estamos hablando de un modelo que se encarga de establecer una serie de categorías, una serie de grados salariales dentro de la organización. Es decir, quiere decir que detrás de ofrecer un sueldo, hay todo un criterio, hay toda una metodología para poder establecer equitativamente el sueldo. ¿Cuáles son esos pasos? Preste aquí atención. Entonces, número uno es evaluar y clasificar el puesto. ¿Se acuerda que en sesiones anteriores hablábamos de la descripción del puesto? Ok. Identificamos el puesto, identificamos su objetivo, cuáles son las responsabilidades que tienen, cuáles son las competencias que tiene que tener la persona y también la experiencia, la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa descripción, aquí es donde se hace un análisis de cada uno de los puestos, ¿sí? Entonces se identifica, se delimita el perfil de los cargos, se identifica características cuantitativas, cualitativas, ¿ok? Después se establecen prestaciones por bloques, se determinan las prestaciones adicionales que pueden otorgarse. Este diseño de estas estructuras tiene que ser claro para la organización. Eso también quiero dejarlo claro. De repente podemos tener posiciones similares. Voy a poner el ejemplo. Yo puedo ser un analista uno y mi otro compañero un analista 2 y ambos tenemos que tener claro todo este diseño de esta estructura. O sea, no debe ser algo, uy, que nadie lo sepa, cuánto gana. No necesariamente. Sin embargo, eso en la realidad a veces no ocurre, ¿no? Yo recuerdo que estuve postulando hace años a una organización y yo preguntaba directamente, ¿y cuáles son, y cuánto es la base o el rango del sueldo? Y el que me entrevistaba me decía, esa información se te va a dar más adelante. Ah, ok, ok. Pasé a la siguiente, al siguiente momento dentro de la entrevista y volví a preguntar. Y les preguntaba, te pregunté, y la expectativa, mi expectativa, yo puse dentro de mi expectativa salarial, ¿está acorde con lo que ofrece la organización? Y en la siguiente persona me dijo, esa información la va a dar en el siguiente momento de la entrevista. Yo me río, finalmente ingresé, pero me parecía tanto misterio y sin embargo, formalmente las políticas tienen que ser claras y siempre a veces eh, podemos tener los mismos puestos, pero de repente mi sueldo puede ser distinto, mayor que el otro que tiene el mismo nivel y también está de acuerdo a qué? También a las responsabilidades. Si alguien, por ejemplo, adicionar a las mismas actividades que mi compañero, hago una data, tengo una responsabilidad, otras responsabilidades en relación a pagos, en relación a transferencias, gestión con personas, actividades o acciones o tareas diferentes, adicionales, entonces sí hay un ajuste al sueldo. Eso también quiero dejarlo de claro y que así funciona. ¿Sí? Por eso es que a veces en puestos similares que tienen las mismas características, si uno de ellos tiene mayor responsabilidad, lo más probable es que también tenga un ajuste en el sueldo. Muy bien. Bueno, aquí les presento un Excel. Hoy existe mucho software, ¿ah? Que hace todo este proceso, en donde usted ve por criterios, ¿sí? Acá los cargos están establecidos
en función a niveles. En una organización pueden ser de 1 a 20, ¿sí? En los niveles desde el menor hasta el máximo, en donde uno puede tener una serie de criterios. Puede ser la formación, los estudios, la experiencia, en función también a competencias, si tiene el pensamiento estratégico, la creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. En el siguiente PPT, por favor, permítanme. Voy a presentar un video, permítanme por favor, mientras dejo de compartir la pantalla. Voy a compartir el video y por favor prestamos atención. Listo. Ahora sí, vamos a visualizar el video. Una vez que haya descargado el archivo de Excel, da clic en habilitar contenido, damos en aceptar y ya tenemos dos tablas que es necesario diligenciar para esta actividad. La primera celda corresponde al salario mínimo actual en Colombia, 1.000.000 de pesos. No es necesario escribir puntos ni comas, solamente los dígitos correspondientes. Damos Enter y ahora introducimos el salario máximo a pagar en la empresa, que es el presupuesto tope que tiene la organización. Vamos a suponer que el salario máximo a pagar en la empresa es de 3.600.000 pesos. Sin puntos ni comas, damos Enter. Ahora bien, en este lugar vamos a definir las áreas de las cuales vamos a fijar los salarios para los cargos. Tenemos 3 áreas y de cada una de ellas podemos tomar para el ejercicio un cargo. Respecto al área administrativa, tenemos en esta lista desplegable varias opciones. Vamos a tomar la primera. En el área operativa vamos a escoger el bodeguero, por ejemplo, y en el área comercial vamos a tomar un asesor. Nos queda faltando entonces el puntaje que se le va a asignar a cada uno de los cargos para que de esa forma se establezca el salario a pagar. Con respecto al gerente es necesario llenar esa tabla para definir los factores y subfactores que afectan el cargo de gerente. Con respecto a educación, el gerente, ¿qué nivel de educación debe tener? Nos preguntamos. Vamos a buscarle que sea un profesional. En cuanto a experiencia laboral del gerente, vamos a definir que tenga por lo menos 3 años. La iniciativa del gerente muy alta. En destreza manual podemos colocarle baja. En esfuerzo físico puede ser bajo, en esfuerzo mental puede ser alto, en esfuerzo visual puede ser medio, en responsabilidad puede ser trabajo de otros supervisores, en condiciones de riesgos puede ser mínimo y en la parte ambiental puede ser en condiciones ambientales normales. Con ello logramos un puntaje de 596 para este gerente. Para definir el del bodeguero, seleccionamos todo esto. Damos clic en la tecla suprimir para borrar toda la información y nos hacemos las mismas preguntas. ¿Cuál es la educación que preferimos para el bodeguero? Por ejemplo, básica, que tenga una experiencia laboral de 1 año, de iniciativa e ingenio poco, de destreza manual, necesitamos que tenga una destreza manual media, en esfuerzo físico va a ser medio el esfuerzo físico, en la parte mental es bajo, en la parte visual, el esfuerzo visual va a ser bajo. En la responsabilidad, pues seguramente por materiales o productos. En riesgos, un riesgo medio. Y en la parte de condiciones ambientales, dependiendo del cargo de bodeguero y de la empresa, puede estar entre normal, nociva o muy nociva. En esta situación vamos a colocarle nociva. Ya tenemos el puntaje, sería 253 para el bodeguero, con lo que se va haciendo la asignación de los sueldos. Para el asesor hacemos lo mismo, borramos y nos preguntamos la educación que preferimos para el asesor, que sea un técnico,
con experiencia laboral de 2 años, con iniciativa media, con destreza manual, por ejemplo, baja. En esfuerzo físico podemos seleccionar un esfuerzo físico bajo. En esfuerzo mental puede ser bajo. En esfuerzo visual puede ser bajo. En responsabilidad puede ser por relación con el público. En condiciones de riesgos puede ser un riesgo medio. Y la parte ambiental de este lo podemos clasificar en nocivo. Depende de si tiene que salir a la calle. Muy bien, muy bien. Bien, entonces el video ha sido muy claro en todo lo que hemos estado hablando y conversando. Eh, Dejo de compartir y ahora sí vamos a la clase. Sí se dieron cuenta que en el video entonces establece categorías, este video lo he escogido porque es una forma gráfica de cómo se ha hecho antes de que exista el software, porque el software hoy existe mucho software que nos ayuda mucho a la rapidez, se empieza a establecer los criterios, las áreas, se empieza a establecer los criterios o los factores o subfactores para que a partir de allí se puedan establecer los salarios desde las posiciones más operativas hasta las más altas. También se hace lo que es el benchmarking, en donde se hacen estudios y se comparan con empresas similares al rubro, al core que tenga una empresa. Si, por ejemplo, esta es una industria alimentaria, yo tengo que comparar, o sea, en función, una vez de hacer, hecho, el análisis de los salarios o las bandas salariales en mi empresa, yo voy a también a comparar si esta banda salarial es similar o está en iguales condiciones que otra empresa que tiene el mismo core o que tiene similitudes, ¿sí? En puestos similares también. Eso también se hace y es importante en este proceso. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar y vamos ahora a hacer la siguiente, así que por favor les voy a pedir que todos ingresemos. Muchas gracias para los que ya están aquí y lanzo la pregunta. ¿Cuál crees que es el propósito por el cual se realiza el diseño de la estructura salarial? ¿Cuál consideras? Tenemos tres alternativas. Los animo a ingresar y a responder. ¿Sí? Uno, tenemos que asegurar que los empleados reciban compensaciones justas y competitivas alineadas con el mercado. Recuerda que estaba hablando del benchmarking. No solamente es el análisis dentro de la organización, sino también comparamos con empresas similares del mismo core business y podamos así tener bandas salariales reales y acordes también al mercado local, ¿sí? Que sean atractivas. Imagínense que una empresa tuviese un sueldo y el sueldo es tan bajo que no compite con otra empresa en similares condiciones. ¿Cuál sería la dificultad? Habría dificultad en atraer candidatos, habría dificultad en fidelizar. De repente alguien con mucha urgencia podría ingresar, pero siempre estaría pendiente de que salga otra oferta en otra organización para postular e irse, ¿sí? Eso también quiero dejarlo de claro. No habría compromiso, no habría identidad corporativa y por ende el clima no sería el mejor y eso afectaría alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa. Muy bien, gracias por los que han participado. Vamos a ver las respuestas. Muy bien. ¿Cuál es el propósito entonces del diseño de una estructura? Es asegurar que los empleados reciban compensaciones justas, competitivas, alineadas al mercado, pero también alineadas a la responsabilidad, como lo veníamos hablando. Muy bien, muchas gracias, eso me alegra, entonces están siguiéndonos, están siguiendo este tema y me parece, espero que sea lo más claro posible y para mí es una alegría de poder eh, estar aquí con ustedes, ¿sí? Bienvenidos a los que también se siguen uniendo. Ahora vamos a seguir avanzando un pasito más y vamos a hablar ahora
de lo que es la retribución flexible. A ver, ¿ahora de qué estamos hablando? Bueno, cuando hablamos de la retribución flexible, es un sistema de compensación en que los colaboradores tienen, tienen la posibilidad de elegir, tienen la posibilidad de elegir qué paquete, qué retribución para ellos es más significativa que otra. Hay organizaciones que, por ejemplo, mucho tienen un paquete de beneficios y quizás a veces cuando somos solteros, o estuve yo soltero, yo, por ejemplo, veía que muchos los casados tenían una serie de beneficios que yo no tenía. Lo voy a decir así de claro, ¿no? Trabajé hace tiempo en una institución educativa y la institución educativa ofrecía becas para los hijos. Si tenía 3 o 4, para todos, había beca de estudio, por ejemplo. Y si era soltero, no, los solteros no tienen ese beneficio. Solo podría yo, como colaborador, tener el beneficio de estudiar. Pero si yo quisiera enviar a mi hermano o a un sobrino para que pueda tener ese beneficio siendo soltero, no se podía. Entonces yo decía, wow, entonces no hay posibilidad de ser flexible. En otros beneficios sí teníamos iguales condiciones, por ejemplo. Eh, en otra organización teníamos el beneficio, vuelvo a repetir, no necesariamente tiene que ser económico, ¿no? Pero sí las empresas estratégicamente hacen gestiones para que los colaboradores nos sintamos no solamente reconocidos, sino también tengamos, sintamos un mayor compromiso con la organización cuando percibimos que ellos también se interesan por los beneficios. Y lo digo así de concreto. Esta organización, por ejemplo, una vez al año, eh, hacía gestiones para que los colaboradores, todos, podamos tener, voy a decir un número, la posibilidad de comprar en una empresa que vendía artefactos, tecnología, ¿sí? Entonces decía, mandaba el comunicado a todos. Voy a decirlo así, en el mes de noviembre, todos tenemos la posibilidad de poder adquirir algún artefacto electrónico o tecnológico con tal institución y tenemos la posibilidad de comprarlo, de que nuestra posibilidad de compra sea hasta 2.000, ¿sí? Así voy a dar este ejemplo. ¿Y, y qué es lo que hacía la empresa? La empresa me lo regalaba, la empresa me estaba dando un bono, por decirlo así. No, lo que hacía era que la empresa por todos los artículos que los colaboradores que decidían aceptar este beneficio, eh, iban, compraban y lo que hacía la empresa era nos descontaba en cómodas cuotas de 6, 7 o hasta 8 meses. Es decir, yo no tenía ningún interés y la organización, la empresa tampoco perdía, pero lo que hacía eran mensualizarnos en cuotas para comprar un artículo hasta 2.000 soles y poder pagarlo. La empresa nos descontaba nuestro sueldo y ese era un beneficio. ¿Esto le costaba a la empresa? Pues no. Lo que hacía era que el colaborador se sienta muy contento, generar una emoción positiva y que y que ellos puedan sentirse identificados, se pongan la camiseta y que la organización se interesa. Y esto era genuino. En realidad la organización sí era genuina con la intención que hacía y que es importante que ustedes comprendan que esto también formaba parte de las retribuciones que tenía consideraciones la empresa. Profesor, ¿eso sería parte de la compensación? Sí, porque acuérdese que la compensación no solamente es el sueldo, los beneficios, sino las retribuciones. Pueden ser financieras o monetarias o no monetarias. ¿Sí? Eso quiero dejarlo así de claro. ¿Qué pueden incluir las retribuciones flexibles en el Perú? Bueno, aquí pueden tener muchas cosas. Hay empresas que te ofrecen un seguro de salud particular 100%,
Profesor, ¿eso es obligatorio por ley? No, por ley es que se nos pague o paguemos el seguro social de salud, pero un seguro particular, no. Eso sí es un agregado, una retribución de la organización. Hay empresas que pueden también otorgar bonos de alimento o de transporte. ¿Eso es un beneficio? No, eso es una retribución. Planes de ahorro también existen, eso también hay vacaciones, hay empresas, organizaciones, conozco, que por ejemplo tienen ciertos espacios espacios abiertos para alojamiento o para distracción con la familia. Entonces, hay momentos en que lo que hace la organización es, por ejemplo, conozco un familiar que en otro lugar, no aquí en el Perú, por ejemplo, este banco tiene búngalos en algunas playas y los colaboradores pueden acceder a este beneficio una vez al año de hasta 5 personas, ¿ok? Que ofrece el servicio, que tú puedas estar en este bungalow, 5 personas como máximo, solo 3 días como máximo, y disfrutar de la playa, ¿no? Profesor, o sea, no, él no paga el alojamiento, eso es lo que estoy diciendo. Sí, este banco lo tiene en la playa y todos los colaboradores se van registrando en algunas fechas para poder estar en disfrutar de este espacio que ofrece la empresa, por ejemplo, como tiempo libre, de vacaciones. ¿Hay limitaciones? Claro que sí, hasta 5, no puede ir más. Profesor, ¿podría ir su abuelita? Sí, también podría. La abuelita de este familiar, sí, claro, pero hasta 5. Lo que quiero decir, ¿eso es un bono? No. ¿Es un beneficio social? No, es una retribución que hace la empresa. Hay otras empresas que inclusive te dan la posibilidad de que puedas continuar estudios de curso o ofrecer bonos, ¿ah? Bonos. Sí conocí una empresa que, por ejemplo, si tú continuabas estudiando una vez al año, tú podías acercarte, presentar que estabas en un nuevo curso, perdón, un diplomado o una maestría, te aceptaba esas dos características, una maestría o un diplomado, te daba un bono económico, ¿no? Que tú te registrabas, te acercabas a la asistencia social, presentabas el documento en que estabas inscrito a partir de este año y listo. Y al concluir el diploma, el diplomado, tenías que llevarlo y pasaba tu legajo, como la maestría también, ¿no? Con esto quiero decir que sí existen algunas empresas que hacen eso y que forman parte de las retribuciones flexibles en la cual tú puedes optar. Profesor, pero todos tenían que tener diplomado, no, cada uno optaba si lo quería o no quería. ¿Ok? Profesor, ¿todos estaban obligados a sacar algún artefacto o tener un equipo tecnológico? No, eso era libre. Cada uno decidía si lo aceptaba o no. ¿Sí? Entonces, ¿los beneficios o las retribuciones flexibles son personalizadas? Sí. Las personas prefieren algunas que otras. ¿Esto es atractivo en la detección de talentos? Sí, sí, también. Y algunos de ellos tienen beneficios fiscales, aunque no todos. Conocí otra empresa, por ejemplo, que otras retribuciones que hacía y que tú elegías si deseabas o no, era que en algunas oportunidades compraban o traía a la empresa de cine, una muy conocida de Lima, y entonces venían las encargadas o encargados del cine a vender entradas tipo corporativas. Voy a poner un ejemplo para que usted me entienda. Si una entrada, por ejemplo, costaba 15 soles, ese día estaba 13 soles, 12,50, una cosa así. No es que me regalaron la entrada, porque la empresa no hacía eso, solo traía a las empresas, pura gestión se hace, traía a las empresas para que vendan los tickets con un porcentaje de descuento, ¿sí? Los tickets también tenían restricciones, o sea, había que ir a algunas fechas específicas y no aplicaba para las películas de estreno. Bueno, independientemente era, finalmente era una retribución. Las personas podíamos elegir si queríamos ir, sí, porque finalmente
la empresa solo traía a la organización, a los encargados del cine, a la venta directa con el ticket, y tú te acercabas y pagabas con tu dinero, ¿no? Era pura gestión, pura gestión. Es una forma tan sencilla de atraer talento, retener talento y que las empresas entonces tienen esa estrategia. Hasta aquí, a ver, vamos a seguir, pero quisiera también escucharlos, porque no sé si me están escuchando o me están entendiendo. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ruth me está haciendo like, entonces entiendo que sí. Muy Profesor, bien. ¿me Sí, escucha? Denise. Sí, profesor, yo tengo una consulta. En la última empresa que yo estuve, Ujú, de compensaciones era como hablar de un pecado capital. Porque, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, si capacitaban al personal, ya ellos evitaban de darle la constancia de capacitación. Ya, o si no, había un personal que lo habían capacitado, no, lo habían homologado como soldador ujú. y no le dieron la homologación, o sea, el documento, porque Ya, dijeron, no, eso lo pagó la empresa y no es de tu propiedad. Y obviamente el soldador salió mal de la empresa, ¿no? Pero yo creo que sí estaba en su derecho de claro, claro, claro. recibirlo, ¿no? Entonces Ujú, yo me di cuenta que habían cosas que efectivamente, o sea, la empresa sí miraba mucho sus intereses para ellos. Lo mismo ujú, pasó con, recuerdo, con un diplomado, ¿no? Que, o sea, la empresa se había comprometido en, o sea, en cubrir un porcentaje del diplomado de la chica de finanzas. ujú, Pero al final, justo la chica terminó el diplomado, lo presentó todo. Y cuando ya se dio el descuento y todo lo demás, la chica decide renunciar, ¿no? Entonces, a la administración le molestó mucho eso y en su, ¿cómo se llama? En su en la liquidación, carta. Ujú. en su liquidación le descontaron. Le Y cobraron el diplomado. y literal, le cobraron el diplomado y obviamente la chica se vino con todos recursos humanos y pues es como que a mí y a mi compañera, ay, nos tiraron la pelota y era horrible. Pero, o sea, por eso yo recuerdo mucho que hablar de ese tema de compensaciones era difícil porque yo recuerdo que la administración decía que se tiene que ver el beneficio de la empresa, no se tiene que ser tan suelto con los colaboradores. Es por eso que también, por ejemplo, la empresa donde yo trabajaba ese tiempo estaba en Ujú, Huachi. Ya, y por ejemplo, a veces el acceso hasta Huachipa, ¿no? Los chicos, o sea, también habíamos hablado de un transporte, porque hasta ujú, habían aprobado toda la gerencia. O sea, y sí se podía, pero recuerdo que uno de los subgerentes dijo no, por algo cuando se recluta el personal, se le dice si tiene disponibilidad para venir hasta acá, hasta Huachipa. Y si te dice que sí, es porque sí pueden venir. Entonces, creo que, bueno, yo, al menos desde mi parte, pensaba que obviamente la empresa este año saltó de la MIPE al régimen general. Entonces dije ujú. que es una empresa que efectivamente les falta, o sea, falta mucho, ¿no? Pero sí recuerdo bastante que ese tema de compensaciones es como que estaba en su génesis recién. Ujú, eso. Ujú, sí, sí. Gracias. Hay que entender, gracias Denise por compartir. En realidad también hay que entender lo siguiente, ¿no? Que toda empresa tiene que entender que el tema de compensaciones es una oportunidad, vuelvo a repetir, para atraer talento y retener el talento, ¿no? Cuando las organizaciones tienen abundante ingreso, a veces en eso no se dan, o sea, no le ponen mucho pero a ofrecer una serie de retribuciones. Pero cuando la organización está en los momentos donde se aprieta el cinturón, es realmente en donde uno va a poder ver o experimentar si esta o no se interesa por sus colaboradores, ¿no? Eh, yo he trabajado, Denise, también en una empresa en donde, por ejemplo, cuando se te daba capacitaciones gratuitas, lo que se les decía a las personas, y te digo porque yo estaba al frente de eso, legalmente
Es verdad que la empresa cuando paga totalmente la capacitación tiene un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que el colaborador, una vez que termine, se lleve el cartón, porque hoy ya no solamente es el documento, sino que existen los códigos QR que cualquiera, tú entregando en tu CV el link, puedes visualizar y darte cuenta si ese diploma realmente lo llevaste o no, porque hoy existe esa posibilidad, ya no necesito tener el papelito en físico, ¿sí? Inclusive los títulos los puedes ver en tiempo real. Eso es uno. Entonces, ¿qué hizo esta organización? Entonces empezamos a hacer una base de datos grande en donde a todas las personas que tenían un beneficio de formación pagado 100% por la empresa, entonces el área, primero conversamos con el área legal, si esta iniciativa pues tenía un tema, se podría negociar o conversar con cada colaborador, nos dio la luz verde y entonces empezamos a establecer, ¿no? Por ejemplo, si era un diplomado, el colaborador tenía ciertas responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, una vez concluido el colaborador, tenía como mínimo que quedarse 1 año y medio más. O sea, si él al día siguiente o al concluir el diplomado tenía la oportunidad de salir de la empresa, él había firmado un compromiso en la cual se quedaba, luego de concluir el diplomado, 1 año y medio más si es que él pensaba salir de la empresa o si se le presentaba la oportunidad de hacerlo, ¿no? O de concretarlo. Entonces, eso sí nos fue funcionando. Primero nos sentábamos con las personas y les explicábamos, mira, la empresa va a invertir en ti porque es necesario para el área, o inclusive me acuerdo que un tiempo se ofreció el curso de Excel, ¿no? Porque ya se necesitaba para los reportes una serie de establecer una data. Y ya la idea no era que una persona se ponga a hacer toda la data, sino que desde distintas áreas ya venga formulada y la base sea alimentada. Simplemente luego una persona la integraba. Entonces, para hacer eso, se hizo también, los cursos sí tenían, no tenían, o sea, los cursos pequeñitos de 3 semanas, 4 semanas, para una herramienta concreta no tenía tanto impacto, pero sí tenía un compromiso, ¿no? De las personas por una serie de meses, si es que pensaban renunciar. Entonces, yo creo que sí es verdad que las empresas, muchas de ellas, miran más para sí mismos y a veces eso no es muy atractivo para otras personas, ¿no? Yo sé que tú, Denise, sin decir el nombre, lo que quiero decirte es que si algún momento alguien te pediría o te diría es si me recomendarías a esa empresa, tú tienes tu propia opinión a partir de allí. Y a veces eso genera una mala imagen de la empresa, ¿no? Pero hay que comprender también, ayer veíamos la cultura, ¿no? La cultura de cada organización, hay culturas que no necesariamente tienen muy claro esto, o están en su génesis, o todavía están en ese proceso de madurez organizacional o empresarial, en el que poco a poco se tienen que dar cuenta que hay que valorar el talento. No siempre es real o verdad que sí, detrás de él hay 5, 10 o 7 personas más. Bueno, eso sí es real. Si yo me voy, hay 3 o 10 o 20 más detrás de mí. Eso sí es verdad. Pero también es verdad que si yo me voy, pongamos que fuera quien yo ocupara un puesto, hay una curva de aprendizaje, hay un tiempo en la cual la otra persona al ingresar no es que al día siguiente está al 100%, sino que hay todo un proceso de aprendizaje que también impacta en los resultados. Y uno puede tener hasta 6 meses como máximo ese plazo para ponerse al 100%. Digo mínimo, ¿ah? Dependiendo de la realidad del puesto, dependiendo la magnitud de todo lo que tiene que hacer. Bueno, qué bueno que dimos esta posibilidad de poder compartir. Continuamos porque el tiempo es nuestro enemigo. Listo. Estábamos hablando de esto. Bueno, vamos a ir al quiz. Sí, habíamos hecho esto, ¿cierto? La retribución flexible. Sí, a ver, vamos acá. Ya habíamos hecho esto, esto. Ya, vamos a entrar a lo siguiente.
¿Cuáles son los tipos de beneficios que existen? Bueno, vamos aquí y vamos a volver a hablar un poquito. Hace un momento, cuando hablábamos de compensación total, decíamos que existen beneficios monetarios, beneficios financieros o beneficios monetarios, que es el símil, o beneficios no monetarios. Dentro de los beneficios monetarios, siempre, quiero decirlo aquí muy claro, es el pago efectivo, lo que te ponen en la mano, lo que está en la transferencia. Ok, los bonos normalmente se entregan cuando hay un desempeño, un alcance de un desempeño esperado, ok, anual, o también en los que trabajan en la parte comercial en función a un tipo de venta o estatus de venta, entonces existe ese bono, ¿no? Las comisiones también están ligadas a resultados, a incentivos, las horas extras ya son establecidas en relación al trabajo, dependiendo de la naturaleza del trabajo. Hay vales, hace un momento mencionaba que había vales de alimentación, transporte, primas, todo eso son monetarios. Y los no monetarios son los beneficios que también son relevantes. Hay empresas y organizaciones, eso también quiere decirlo claros, que a veces sus bandas salariales quizás no pueden ofrecerte más, no pueden darte más, porque también hay que entender que detrás de un sueldo hay una serie de pagos que hay que hacer, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí es importante comprender que las empresas también comprendan que la compensación no es el sueldo, sino que la compensación son aquellos aspectos también que no necesariamente son monetarios y que puedan estar asociados al salario emocional. Y el salario emocional mucho depende inclusive, y recuerdan el primer video que vimos, cómo es el jefe, cómo es el trato del jefe. Aprendo, el jefe que lidera este equipo me inspira, me motiva. Profe, pero ¿le deben pagar para inspirar? No, a él le pagan por resultado. Pero el clima al interior del equipo sí es responsabilidad del jefe. Del jefe, del líder, no lo sé. Y eso también sería parte de un beneficio. Pero ciñéndonos netamente a lo que estamos viendo, no monetario es un seguro médico, ya lo habíamos visto, las capacitaciones, los horarios flexibles. Hoy, por ejemplo, se valora tanto esto, el, la flexibilidad laboral, ¿no? Que las empresas puedan tener días libres, ¿no? Recuerdo que estaba hace años en una empresa en donde los primeros viernes de cada mes en verano teníamos día libre, ¿no? Entonces por áreas estábamos distribuidos de tal manera que los viernes, el primer viernes de cada mes de verano, es decir, profe, enero, febrero y marzo, sí, solo esos 3 meses, ¿ok? No era diciembre, enero, febrero y marzo, teníamos la opción de salir a las 2 de la tarde, solo los viernes. Entonces, eso era algo tan importante, ¿no? Luego de la pandemia vino todavía el beneficio y ahora yo veo en muchos trabajos, cuando visito las páginas web, o las páginas de empleo, veo que dicen trabajo flex o dice presencial trabajo híbrido, es decir, presencial y días en remoto, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, mucho les interesa ese tema, a mí me interesan mucho los temas, el tema flex, por sobre todo que sea remoto, es que sea híbrido, ¿no? Presencial y remoto. Ahora, eso depende de la naturaleza del trabajo, eso depende mucho de ello, ¿no? Y que se tenga las plataformas adecuadas para poder trabajar también, ¿no? Porque recuerdo yo, como ayer comentaba, hay empresas en que todavía para ingresar a la plataforma yo tengo que estar in situ dentro de la organización para entrar al sistema. Pero, y si yo salía de la empresa, imposible, no podía hacer nada ni gestionar. Por ello, eso, luego de la pandemia, muchas de las empresas se han actualizado, todos puedes entrar de distintas maneras, desde el internet uno puede acceder con un código, un password, puede acceder y trabajar. Entonces, esto también es importante. Vamos a ver este video que me parece muy importante de aquellos elementos que no necesariamente son financieros y que una organización puede apostar por ellos para, para que pueda, de alguna forma, también mostrar ese interés por los colaboradores, ¿no? De manera genuina, de manera sincera también.
Vamos a ver este video y ahí seguimos comentando. Presten atención porque vamos a hablar de salario emocional, ¿no? De aquello que no necesariamente es económico. Bien, bien. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de de todo esto que hemos dicho? Para mí es importante que se comprenda que la compensación va más allá del sueldo y que aquí las organizaciones que tienen que verse muy involucradas. Tiene que haber una iniciativa intencional de generar un clima favorable, de que mi interés no es solamente por generar mayores ingresos, pero esa es parte de la naturaleza de toda empresa. Una empresa está para generar ingresos. Sin embargo, también hoy se ve que las empresas también pueden tener esa actitud de manifestar sus sentimientos sinceros hacia los colaboradores, porque recuerde que el talento es lo que mueve la empresa, que el talento de la organización es lo que permite que ella crezca, se posicione y pueda ser llevada en el corazón y en la mente de las personas, ¿no? Y nada más lo puede hacer que las personas, los colaboradores. Bien, vamos a continuar. Entonces, queden las empresas trabajar esto de lo que es el salario emocional. Muy bien, vamos a lo siguiente rápidamente. Les voy a pedir ahora sí que ingresen a Slido para iniciar este quiz, por favor. Así ya está, ya han ingresado. Gracias, gracias. Get ready. A ver, ¿qué es el beneficio no monetario? A ver si me han entendido, jóvenes. Les voy a pedir que podamos ingresar y responder. Tiene usted tres alternativas para poder responder. Por favor, ingresamos a Slido. Gracias por los que ya están respondiendo. Así que rápidamente, por favor, les voy a pedir a todos los que ya están ingresando que respondan. ¿Qué es el beneficio no monetario? Tenemos tres alternativas y los animo a ingresar. Y listo, ya tenemos aquí el 100%. A ver, vamos a ver si es la respuesta correcta. Sí, sí es la respuesta correcta y vamos a dar lectura a la compensación. Es la compensación adicional que recibe el empleado o el colaborador, pero que no involucra dinero directamente, como un seguro de salud, días, vacaciones, formación, horarios flexibles, trabajo remoto, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias, ¿ah? Veo que están atentos y eso me entusiasma. Vamos a continuar. Y vamos a ir avanzando, porque el tiempo también avanza. Vamos ahora a hablar de políticas de compensación. A ver, toda organización al interior está dividido por gerencias y áreas.
Y la alta gerencia establece políticas, existen políticas para capacitación, existen políticas para lo que es la selección. Las políticas son las direcciones, las directrices que nos marcan qué debemos hacer, cómo vamos a trabajar, qué característica o de qué forma va a ser nuestra acción en las áreas que nos encontremos. También existe una política en lo que es la compensación. ¿Sí? Entonces, la política viene a ser un conjunto de directivas, de normativas, de criterios. Recuerde que cada año, casi en las mayorías de empresas hay auditorías, entonces todos nos preocupamos cuando tenemos esas auditorías de establecer todos nuestros criterios, de trabajar con nuestro manual al lado para poder estar alineados a lo que la empresa nos pide, ¿sí? Entonces, por eso se establecen políticas. Estas políticas entonces nos permiten regular tanto los aspectos de financiar las propuestas, financiar las matrices, cuál va a ser la metodología que se va a usar, cómo se ha venido estableciendo, con el único objetivo es de ofrecer una compensación justa, que los colaboradores entiendan y comprendan que no se establecen los sueldos adrede o en función a intereses o preferencias, sino más bien es parte de nuestra cultura establecer estos rangos, una compensación equitativa clara, sin ningún tipo de discriminación salarial, ¿no? Recuerdo que muchos años antes, inclusive, eh, a las mujeres eh, por un cargo similar siempre había la diferencia en que a un hombre, si era gerente, se le pagaba un poco más que a una mujer, ¿no? Y ha habido una serie de manifestaciones de este tipo y mucho se ha ido avanzando, entiendo también, y no quiero pecar de decir, bueno, que todos vivimos en el país de las maravillas, pero todavía hay mucho que trabajar. Existen políticas de discriminación también en el Estado peruano, en donde se da la posibilidad de que todos puedan tener la posibilidad de que las organizaciones no recurran a la discriminación y que esto pueda ser lo más favorable para todos, ¿no? Vamos a ver este video que me parece interesante y a partir de allí me parece importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Permítanme compartir. Este video nos va a hablar de las políticas de compensación. Te quiero dar algunos tips para definir una política de compensación en tu empresa. Lo primero y más importante es reconocer que todos debemos de ganar lo justo conforme al mercado, mi nivel jerárquico, mi nivel de experiencia, las responsabilidades que tengo y otras variables. Lo más importante de esto es empezar con un salario base que vaya conforme al mercado. Hay algunos términos que se utilizan actualmente y se han implementado con mucho éxito, lo que le llaman la variabilización de una empresa. Esto quiere decir que todos tienen un salario base, sin embargo su compensación total se conforma de algunos otros conceptos como pueden ser bonos, como pueden ser comisiones, algunos tipos de incentivos que pueden ser económica o no económica. Lo más importante de esto es reconocer a la gente por lo que está haciendo, a través de su salario base, pero también de otros bonos y de otras comisiones que pueden estar ligadas a la utilidad y al crecimiento de la empresa. Por eso es muy importante entender muy bien cómo se conforma todo un esquema de compensación, tanto fijo como variable. Síguenos para darte más información sobre estos temas. Muy bien. Es importante también comprender eh, que cuando uno abre una empresa, no solamente es importante diseñar el producto o el servicio que uno espera, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no se haga, que no se evalúe, no se analice, no se haga un estudio de mercado, no estoy diciendo eso, sino que también es necesario, por otra parte, establecer y pensar y diseñar el sistema de mi empresa. Eso, a ese nivel estamos ahora entendiendo y comprendiendo que es muy necesario. Actualmente
las grandes empresas, muchas empresas, o se orientan al diseño de estas políticas. Profesor, pero no todas. Sí, eso también es verdad, no todas. Pero ese es el camino por la cual tienen que ir todas las empresas y por eso es la idea que ustedes también puedan acceder a este tipo de información para que ustedes puedan tener un mapa, una información clara, una información distinta de lo que se puede hacer. Y no algunos me dirán, pero profesor, no necesariamente quizás yo esté al frente de encaminando esto. Posiblemente no y posiblemente sí. Pero lo que sí quiero decir es que es importante tener en cuenta qué es lo que se puede hacer. Hasta dónde más podemos crecer. Y la información, la formación, nos ayuda a tener un poco esa visión. ¿Sí? Entonces, algunos principios que deben tener en cuenta para hacer las políticas salariales, hay que tener claro que no la discriminación. No hay que discriminar a los colaboradores ni por su raza, ni por su sexo, nada. ¿Ok? Allí es lo primero. Los salarios tienen que tener competitividad externa de empresas en similares condiciones, similares características, y suelo tiene que ser competitivo, mi sueldo base, iniciando por ello, ¿no? A veces también la equidad interna. Hay momentos en que, por ejemplo, una persona puede asumir un nuevo reto y también es importante ajustar ese sueldo, porque yo he escuchado muchos que, por ejemplo, asumen nuevas responsabilidades, tienen nuevos retos diferentes al anterior y su sueldo no se actualiza. Entonces, eso también es importante porque uno se queda con la sensación de injusticia y es importante entender que eso no ayuda mucho, porque la persona en algún momento lo que va a estar con un pie aquí en la organización y un pie afuera pensando o buscando una oportunidad, ¿no? Es importante que la empresa también sea objetiva en relación cuando los colaboradores asumen nuevos retos, ¿no? La transparencia, ya decía que las políticas salariales todas tienen que ser transparentes, todos tienen que tener acceso de los rangos mínimos y máximos, eso también es importante en función al puesto. La compatibilidad de la vida personal también, ¿no? Hoy, si no me equivoco, es importante también, hay muchas empresas e inclusive hay mucha información de empresas en el mundo que ya trabajan 40 horas a la semana, por ejemplo. En el Perú hasta 48 horas podemos trabajar, entiendo, a la semana, pero creo que eso también va a ir disminuyendo poco a poco porque hay una serie de mecanismos y de mejoras. Entiendo que se va a ir regulando, pero en muchas partes del mundo ya las personas trabajan 40 horas y quizás hasta menos. Hay iniciativas en otras partes del mundo en donde ya la idea no es trabajar, bueno, para los que trabajan de lunes a viernes, solo hasta 4 días. Entonces, lo que quiero decir es que la idea no es darle tanta actividad a las personas para que se queden ahí ancladas en el trabajo. Yo recuerdo mucho, y ayer comentaba, que en una empresa en donde estaba mal salir a la hora. Y si yo ya había acabado, tenía que hacerme loco, entre comillas, no tanto hacerme loco, sino que si yo ya acabé mi actividad y está dentro de mi hora, entonces yo ya tengo que retirarme, pero yo tenía que quedarme ahí haciéndome el que avanzaba algo, porque para nuestro jefe eso era un sinónimo de camiseta. Y creo que la camiseta está más bien orientada a los resultados, a la identidad, y el compromiso no es solamente de mi parte como colaborador, sino también de la empresa hacia el colaborador. Y esa mirada ayuda a que haya coherencia y se genere las condiciones, tanto a nivel de la cultura de la empresa como en el clima de las relaciones. Y eso es la coherencia, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Bueno, el diseño de la administración de las políticas, aquí ya hablamos de estructura salarial, ya hace un momento los videos nos han ido dando esta información y hemos ido comprendiendo esto. Una estructura salarial, entonces, es un modelo en donde la empresa determina cuánto se le pagará, lo mínimo, lo máximo, en función a rangos, en función al puesto, en función a su educación, en función a las habilidades, a la experiencia, que sea esto competitivo,
que haya equidad interna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de allí se establece esta banda, ¿no? Un caso, Hugo es un ingeniero recién graduado, recibió una oferta de trabajo en una empresa de renombre. En ese momento se sintió muy complacido, muy contento de participar. Sin embargo, su sorpresa fue al ver que la remuneración ofrecida era significativamente menor al estándar del mercado y que no había información sobre los complementos salariales, ¿no? Es decir, beneficios, con las compensaciones. Decidió investigar por su cuenta a través de diversas fuentes, es decir, redes sociales, reseñas de trabajadores, de repente blogs, ¿y qué descubrió? Que la empresa no tenía una estructura salarial clara ni definida. Todo eso se lo desilusionó. Recuerdo que hace muchos años estaba yo recién egresado y encontré un trabajo a través de por los portales de trabajo, me acerqué a la entrevista y todo eso, y todo muy bien, excelente. Cuando llegamos a la parte del pago, no hablo compensación, pero hablo primero del pago. Este era una asociación, una ONG o algo así. Sí, sí, era una asociación, una ONG. Entonces, yo aún tenía mi carnet universitario, al cual el beneficio medio pasaje, y recuerdo que todo estaba muy bien hasta cuando llegamos al pago. Entonces yo les dije, bueno, ¿y cuánto es lo que ustedes estiman para poder trabajar? Y allí fue donde me dijeron, siéntese, por favor. Entonces me dijeron, bueno, por el momento no tenemos este, un salario que ofrecerte. Entonces yo le digo, pero en el aviso se señalaba que era un trabajo, no dijo que era ad honorem, que eran prácticas profesionales. Me dijo, sí, 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 eso es cierto. Sin embargo, ahorita todavía no tenemos el financiamiento. Ah, ok. ¿Y para cuándo usted cree? ¿Era julio o agosto? El financiamiento posiblemente lo tengamos en noviembre. Ok. Y le digo, y entonces eso significa que yo recién empezaría a trabajar, o sea, percibir económicamente mi sueldo en noviembre. Sí, es lo que queremos decirte. No sé si tú estás de acuerdo, con el trabajo y bienvenido eres a la organización. Una cosa así me dijo, ¿no? Y yo me quedé lelo, me quedé así frisado y dije, bueno, me interesa el trabajo, me entusiasma lo que usted me dice, pero definitivamente no, porque como comprenderá, necesito, o sea, viajar hasta ese punto, era al sur de la ciudad, o sea, desde mi casa hasta allá eran como 2 horas, 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y yo le dije, no, definitivamente no. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay organizaciones que realmente no tienen muy claro esto de la compensación y hay algunas que ni tienen clara de la importancia del sueldo, ¿no? De que cuando uno egresa, lo que uno quiere es ganar práctica y eso es real. Uno quiere ganar práctica, quiere desarrollarse en su profesión, pero a veces las condiciones de del otro lado de la empresa a veces no son las mejores, ¿no? No piensan mucho en uno, ¿no? Creo que por allí esa fue mi experiencia y ese es un poco del caso, ¿no? Entonces yo lo que quiero aquí sacar la conclusión es, ¿si es importante la compensación? Sí. ¿Es una intención de la organización? Sí. ¿La compensación permite atraer talento? Sí. ¿Permite retener el talento? Sí. ¿Impacta en la motivación, en el compromiso del trabajador? Sí. ¿Permite que tenga identidad con la organización? Sí. ¿Hace que uno se vuelva lover por la organización? Sí. 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 Entonces, todo eso es importante señalarlo y manifestarlo. Ahora, ¿cómo se construye un plan de compensaciones? Bueno, hay que tener algunos criterios, aquí ya lo hemos visto, que sea equitativo, que haya competitividad externa y hay una gestión, hay un sistema, hay una metodología para hacerlo, ¿sí? No sea, no, a ti este sueldo y porque tú eres amigo del gerente, a ti este sueldo. No, es importante que todo esto se establezca, se construya, se elabore pensando en la organización,
pero también en el colaborador y que esto sea transparente, ¿no? Entonces aquí hay algunas ideas. Entonces, ¿qué se hace para hacer una política salarial o todo un modelo? Entonces hay un análisis de la necesidad, de la viabilidad. Para ello, ¿qué implica? Conocer cuántos somos, buscar en la base de datos cuántos somos, cómo son los perfiles, analizar los perfiles. Y aquí existen los analistas de compensación, validan los perfiles, hacen un análisis salarial en el mercado, hay una conformación de un comité en donde se va explicando cuáles van a ser los valores medios, máximos o mínimos, en función a las posiciones, ¿no? Analistas, coordinadores, analistas, asistentes, y así hacia abajo y hacia arriba. ¿Cuál va a ser el método para poder establecer? Se hace el método puesto por puesto, se va haciendo el análisis. Normalmente se hace en un software o también en Excel, como siempre se ha hecho. Luego se establece un manual, también existe un manual, así como existe un diccionario de competencias, existe un manual. Todo esto se pone para que toda la organización lo pueda conocer, lo pueda leer, porque es una cuestión general, no hay nada oculto, no debería haber, en todo caso, y listo, ¿no? Y listo. Entonces, a partir de allí se establecen políticas en función a ese manual para que todos podamos entender que si uno, por ejemplo, asume otro reto, otro cargo, y si yo asumo o soy ascendido, entonces quiere decir que todo eso, mi sueldo va a estar ajustado, va a ser ajustado en función a las nuevas responsabilidades, pero también en función a la profesión, al trabajo, a la responsabilidad y a los niveles educativos. Es importante para este proceso, entonces, una serie de entrevistas, autodescripciones, cuestionarios, observaciones. Hay todo un tiempo para hacer toda esta actividad y creo que es importante tenerlo en cuenta. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí es lo que venía a compartir de la compensación de este tema. Espero que haya sido de su interés. Si alguien tiene alguna consulta o alguna duda o de repente quiere contarnos parte de su experiencia, hasta aquí yo les agradezco. Y ahora sí, señorita, si de repente hay alguna consulta.